Hola, mi nombre es Karen y quiero contarles que convivo con una enfermedad huérfana llamada estil del adulto. Hace poco, en una cita con mi reumatóloga, me solicitó que hiciera un diario y bueno, siempre cuando estoy como en los momentos más difíciles de la enfermedad, siempre suelo escribir como lo nuevo que va apareciendo, cómo me siento, qué expectativas tengo frente a los tratamientos que me han dado y todo esto. Así que pensé y dije, ¿por qué no compartirlo con otras personas que de pronto puede interesarle o pueden estar pasando situaciones similares o tienen algún familiar que también está viviendo algún momento difícil respecto a una enfermedad? Así que tomé todo lo que había escrito, hice una recopilación y bueno, tengo bastantes cosas que contarles. A los 23 años empecé a tener los episodios febriles muy seguidos. Fue algo sorpresivo porque, bueno, cuando tienes una gripa o resfriado, una infección, puede aparecer una fiebre, pero nunca fue de tener fiebres seguidas. Relativamente tuve una niñez bastante sana y esto pues fue bastante sorprendente para mí. Empiezo a pedir citas médicas y todos los exámenes salían bien. Parecía que todo estaba normal. En ocasiones sentía que no podía respirar bien. Todo empezó con las fiebres y tenía que estar tomando medicinas. Me daban fiebres 3-4 veces a la semana. Pues una joven de 23 años que le estén dando pues estos episodios empieza a preocuparse, fue lo que me sucedió. Y luego con el tema de que se me iba un poco la respiración, me agitaba mucho cuando caminaba rápido o si intentaba correr, pues era casi que imposible. Y todas estas cosas, todos estos factores, empecé a notarlos y a querer buscar una respuesta. Fueron muchas citas, fueron muchas cosas. Después dije, bueno, deben ser alergias, cambié mi alimentación, empecé a tomar suplementos, porque pensé que también podía ser cansancio, agotamiento por las actividades. En ese tiempo pues estaba todavía en la universidad y realmente me costaba mucho el tener que trasnochar y madrugar y cumplir con el trabajo y cumplir con las tareas. Todo esto se me volvió como una bomba de tiempo porque llegó un momento en que mi salud se deterioró muchísimo y yo ya no podía dormir bien. Tenía malestar, como es un malestar parecido al resfriado. Inicialmente era algo así y solo tomaba analgésicos y nada que los doctores podían saber qué era. Incluso pasé por momentos muy difíciles que quiero enfatizar un poquito en esto porque como pasé por varios doctores en ese año, aproximadamente unos 12, hubo unos que tomaron la información muy seriamente y empezaron a hacer estudios, pero nada profundo. Eran como hemogramas comunes, pruebas generales y bueno, uno que otra ecografía, TAC. Sin embargo, no habían como resultados en ese momento. Y hubo otros doctores que no fueron tan amables conmigo. Incluso hubo una doctora que me dijo que yo debía tener, que era hipocondríaca, ¿sí? Porque ella no encontraba nada en los exámenes y yo me veía bien, y en el triage todo perfecto. Lo único era la fiebre, que debía ser cualquier virus, cualquier gripa. Y esto, a medida que iba pasando el tiempo, me desmotivaba mucho y simplemente hubo un momento que dejé de ir al médico y me sentía muy frustrada porque yo sabía que
que era algo serio. Yo decía, esto no puede salir simplemente de mi cabeza. O sea, una persona que está luchando por sus estudios, por salir adelante, por tener una vida estable, no puede ser que se esté inventando una situación así. Y eso era lo que yo me repetía todo el tiempo. Sin embargo, tomé la orden de psicología, fui a la cita, afortunadamente me dieron de alta y ya salí como de eso, porque hubo un momento en que dije, bueno, si tengo algún tema psicológico, pues vamos a enfrentarlo y a salir adelante si es así. Pero luego que ya pasé por este proceso, me di cuenta que no había nada allí y que ya había pasado como esa prueba. Luego empecé como a fortalecerme a mí misma y a decir, bueno, hay que seguir buscando, pero no se me puede ir la vida en eso, así que tengo que mirar la manera de ayudarme y salir adelante. Así que para ese entonces tuve que disminuir las materias inscritas para la universidad, tuve que recortar tiempos en muchas cosas, tuve que bajarle un poco al estrés y allí me di cuenta que logré mejorar. Supe que el estrés era algo que me estaba afectando y empecé a verlo de esa manera. Ese estrés, yo seguramente estoy haciendo de más, mi cuerpo no está diseñado pues para todo esto. Sin embargo, veía compañeros que vivían en una situación igual a la mía, o sea, las responsabilidades, en fin, y aún así ellos salían a bailar los fines de semana, podían hacer 1000 cosas, otras actividades que yo no alcanzaba a hacer. Y yo decía, uy, qué floja soy. Pero poco a poco fui entendiendo de que algo pasaba y aceptar que aunque estaba algo pasando, aunque no supiera qué es, debía cuidarme, debía cuidar mi cuerpo. El cuerpo considero que es sagrado. Y aunque era muy joven en ese momento y no sabía cuidarlo del todo bien, de todas maneras hice un gran esfuerzo por mantenerme estable, por mantenerme lo más segura posible en cuanto a la salud. Sin embargo, seguían habiendo episodios de fiebre, seguí tomando por 9 largos años medicina para esto, pero cada vez iba apareciendo un nuevo síntoma. A los 25 años aproximadamente, ya no solamente era la fiebre y un poco de fatiga, sino también se fueron añadiendo otras cosas, como por ejemplo me salían unas ronchas en la cara y en el cuello. Parecían como unas costras, ¿sí? No tenían materia ni nada de esto, pero eran unas costras que no eran muy agradables a la vista. Y yo empecé a tomar mucha más agua, empecé a ejercitarme un poco más, empecé a quitar de mi dieta, de alimentación, cosas que yo leía que podían generar ese tipo de alergias. Y me fui más por las alergias. Sin embargo, notaba que aparecían y desaparecían. Entonces empecé a relajarme un poco al respecto y dije, bueno, cuando aparezcan tengo que aceptar que están ahí, tratar de cuidarme, taparlas un poquito, aunque era muy difícil porque me salían grandes. Y pues para adelante, o sea, nunca me detuve, aunque sí era muy difícil tener que verme al espejo y ver que algo estaba mal. Ya las idas al médico eran más para que me enviaran prednisolona tópica para bajar, y luego ya empezaron a enviarme modo oral. Y bueno, así fui aumentando dosis de diferentes medicinas. Y esto se me fue convirtiendo en una farmacia. Pero aún así, bueno, hay que seguir buscando. Y entonces fui a citas con ginecología porque había tenido amenorrea desde mi primer periodo. Es el periodo irregular, toda la vida ha sido así.
Y yo había presentado algunas hemorragias de adolescente, siendo adolescente, entonces tuve que tomar anticonceptivos a muy temprana edad, a mis 13 años, para tener una regulación. Fueron 6 meses y luego ya de grande otra vez, porque volví a presentar esas hemorragias justo para cuando tenía 24 años. Entonces ahí es como se fue añadiendo, entonces también pedí cita con ginecología, me hicieron estudios de hormonas, tomé tratamientos hormonales, en fin, fue todo un proceso con ginecología. Luego a los 27 presenté quistes en los ovarios poliquísticos, y había uno que había crecido mucho en mi ovario derecho, así que tuve que entrar a cirugía. Y bueno, dije, bueno, de pronto con esto, seguramente esta bolsa de líquido en el ovario es la que me está causando todas estas cosas. Y dije, bueno, de pronto con esto acaba mi sufrimiento. Y bueno, como les comentaba al principio, habían días en que parecía que no tenía nada, pero habían otros días que me recordaban que había algo allí. Y bueno, salí de cirugía, todo perfecto, pero nada cambió. Todos estos malestares, todas estas cosas continuaron. Algunas semanas no aparecían, otras sí. Me conformaba con eso y trataba de mantener un nivel de estrés estable. Cuando ya me graduó, demoré bastante tiempo para graduarme, precisamente por eso no podía excederme. Y cuando ya me graduó de la universidad y sigo con otras cosas, cambio de trabajo, fue un cambio brusco de trabajo, porque quería aplicar un poco más mi carrera, el área financiera. Y esto fue una decisión bastante difícil, y a las 3 semanas del primer mes yo dije, no puedo arrepentirme porque fue mi decisión, pero el nivel de estrés era muy, muy, muy alto. Y empecé a tener otra vez un deterioro lento, pero fuerte. O sea, iba lento. Cada cosa que iba apareciendo era como que se agruparon todas las cosas que me fueron apareciendo poco a poco, pero de una manera más intensa. Entonces yo tenía que ir, cada fin de semana, a veces no alcanzaba el sábado, sino el viernes, tenía que ir al médico por urgencias porque no daba más. Y era un agotamiento totalmente desastroso. Era una situación muy fuerte. Yo recuerdo que me dormía en todas partes. Y empecé a decirme a mí misma, Karen, tienes que mirar definitivamente por todos los medios, saber qué es lo que sucede. Para el 2016 pude enfocarme más. Perdí mi trabajo, obviamente, por toda esta situación, y me enfoqué un poquito más en la salud. Una doctora le tocó verme llorar porque yo ya no aguanté más. Eran muchos años y yo le dije, mire, yo realmente no sé qué tengo. Siempre me preguntan qué me pasa. Todas las veces digo qué me sucede, pero nadie hace un esfuerzo por saber qué es lo que tengo. Así que esta doctora me miró, tocó mis manos, me hizo toda la revisión. Me dijo, veo que tienes los dedos un poco torcidos. No es mayor cosa, pero se ve, y están un poco gorditos en la parte inferior, así que voy a mandarte algunas pruebas. Y fue tan amable y empezó a tener una conversación conmigo más natural. Primer médico que lo hace de esa manera en cuanto a esta situación. Y me dice, tú puedes tener una condición rara y no la hemos detectado, así que te voy a enviar unas pruebas más profundas. Bueno, me convertí en el ratón de laboratorio y fue agotador precisamente por mi condición, como yo estaba en ese momento. Tenía una pérdida de peso excesiva, tenía malestares estomacales, casi no podía comer,
el salpullido muy fuerte, se me estaba empezando a caer la piel, ya no eran ronchas, ya se caía la piel y quedaba súper roja como un tomate, pues se me había caído la primera capa de la piel. Empecé a presentar problemas continuos de respiración y empieza toda una travesía que les voy a estar contando detalladamente. Pero antes de eso, en el próximo podcast voy a estar hablando de cómo, haciendo remembranza de mi niñez, logré recordar ciertas cosas que nunca había tenido en cuenta porque las veía muy naturales, muy normales, y pueda que no tengan nada que ver con esto, pero creo que si un médico, un reumatólogo o alguien que tenga un caso de Still logra detectar algo en esta información, también podría ser muy importante, porque hasta el día de hoy la enfermedad es rara y no han logrado determinar exactamente qué la produce. Se sabe que está relacionada al estrés, a una predisposición genética, al entorno natural, pero no hay una identificación puntual. Y creo que podemos reunir información de todos los que tenemos estos casos. Yo sé que han habido estudios. En Colombia creo que solamente han habido 46, si no estoy mal, respecto a personas que han presentado esta enfermedad. Es una enfermedad entre 1 y 7 personas de cada 100.000. Y bueno, históricamente he tenido que leer cuáles fueron los primeros casos. No hay mucha información tampoco, pero lo que está registrado muestra para qué época empezó a haber registros de estas condiciones médicas. Entonces, bueno, quiero contarles desde los inicios cómo de alguna manera, siendo niña, pude haber reflejado o haber tenido episodios sin darme cuenta o sin darse cuenta de pronto mi familia, porque eran cosas muy corticas, muy puntuales. Pero bueno, en el próximo podcast les voy a estar contando, y también les voy a contar un poquito acerca de lo que he leído sobre la historia del Still, los médicos que la han tratado, cuál es el mejor médico reumatólogo tratando el Still en Nueva York, y bueno, todo este tipo de cosas. Pero quiero ser muy detallada en todo porque siento que es importante. Si voy a hablarles de todo lo que he escrito, quiero que no se me escape nada, y quiero que los que estén interesados puedan preguntarme para poder explicar de forma más específica cualquier cosa. Quiero ser un apoyo para otros porque sé que esto es complejo, y la enfermedad tiene momentos leves, tiene diferentes etapas, periodos. Hay personas que la tienen en su niñez con un nombre distinto, que es la fiebre idiopática juvenil, y está pues el Still del adulto. Son similares, más no la misma. Sin embargo, bueno, ya les contaré un poquito más de historia, pero lo más importante para mí es poder mostrarles de que si la estás llevando de una manera leve, se ha presentado o desapareció y no estuvo más, no hay garantía de que a futuro no pueda volver a aparecer, pero hay casos que no ha vuelto a aparecer. En mi caso ha sido progresiva y, de acuerdo a mi historia clínica, está en una etapa crónica, así que puedo hablarles desde el inicio, cada situación, desde el corazón y desde los hechos y desde el sentir que tiene una persona que tiene tantos limitantes porque su cuerpo no le da, su cerebro no le da. Así que bueno, espero que esta información sea buena para ustedes, y de verdad lo estoy haciendo con muchísimo cariño. Un abrazo grande y muchas bendiciones.